Grabar. Bueno, el nuevo tema de hoy es la mediana para datos agrupados. En este caso se requiere que usar una tabla porque sería más fácil y con las siguientes columnas. La variable estadística que casi siempre se representa con una X, la frecuencia absoluta que se representa con una F minúscula y la frecuencia acumulada que se representa con una, una F mayúscula. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ujú. Antes, yo para simplificar y para ir a lo más rápido, si tienen su cuaderno a la mano, voy a pegar esto para mientras que voy al ejemplo. Ahí está, para que lo copien o lo corten y lo copien en otra parte. Ujú. Aquí está, entramos a este. Aquí tengo una tabla y como dice en su pequeña definición, ahorita lo que vamos a hacer es para datos agrupados. Datos agrupados es decir que tienen intervalos en la variable estadística. Si tiene variable, si queremos encontrar la mediana en datos agrupados, tenemos que asegurarnos que tengamos la columna de variable estadística, de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. En este caso tenemos aquí la variable estadística. Ahorita sí estamos grabando, ok. La frecuencia absoluta. ¿Y qué otra tabla nos faltaría? ¿Otra columna? Disculpe. A ver, ¿qué columna nos faltaría? ¿Sí se me escucha claramente? Sí, la frecuencia acumulada. Simplemente nos faltaría la frecuencia acumulada que se representa con una F mayúscula. La frecuencia acumulada, ¿se recuerdan cómo se saca? Vamos a apoyarnos, ya que los voy a apoyar porque tal vez unos no se recuerdan. La frecuencia acumulada es de la siguiente manera. Se copia el primero y se suma en la primera celda, se copia de la izquierda, después en la celda de abajo, se suma con este. Voy a marcarlo. Estos dos hay que sumarlos. Solo en la primera se copia con el de derecha. Entonces, sumo la celda 2 más la de 3. Ahí estamos. Después hago lo mismo para esta. Es decir, sumo el 14 más 18 más 8. Después hago lo mismo que esta. Sumo el 22 más 3. Después hago lo mismo. Y así voy hasta terminar. ¿Cómo puedo verificar que lo hice bien? En esta sí se puede verificar. En estos dos resultados, si se dan cuenta, son iguales. Si lo hice bien, me daría la misma cantidad. Va, ese es el primer paso. Ahora vamos a...
Y voy a hacer algo para que nos va a servir después. Combinar. Vamos aquí. Qué raro, no me salí. Eliminar celdas, insertar, eliminar, insertar, comentar. Tres celdas. Estamos a eliminar todo esto. Informes. ¿Estamos? Ahí te les voy a explicar para qué hice esto. ¿Estamos? Ya que verificamos que tenemos las tres columnas que se requiere para encontrar la media o la mediana en una tabla de datos agrupados. Después de ese punto, tenemos que realizar unos siguientes pasos. Aquí lo tengo como completar ¿sí? Voy a copiarlo aquí. El primer paso es completar la tabla con las columnas que se les pide con el concepto. En este caso, ya lo hicimos. Completamos con la variable estadística, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Segundo, segundo, uy, este es de la media aritmética. Este era. Quizá asegurarse de que esté en la tabla, ¿cómo se llama? La columna de variable estadística, frecuencia y frecuencia acumulada. Después tenemos que usar ¿cómo se llama? Esta fórmula que se le denomina mucho en la matemática como punto medio o punto central. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la cantidad de datos. La cantidad de datos siempre la frecuencia absoluta nos la da en la sumatoria. En este caso, la cantidad de datos, este no es, son estos pasos. Bueno, este tenemos que dividirlo, hay dos casos en esta fórmula. Si el número de datos es impar o es par. En este caso, el número de datos es par o impar. ¿No? El número de datos es impar o par o impar. Impar o par. Este es el número de los datos. 30 es par o impar. En este caso, el número de datos es par. Entonces, lo que se tiene que hacer es dividirlo entre n dividido 2, como dice la fórmula. Si la cantidad de datos es impar, se
se utiliza esta. Y si es par, se usa esta. Solo que aquí siento que no está tan legible. Si es impar o impar. Es decir, estamos. Se lo voy a escribir un poquito más legible. Si es impar y si es par. Es la siguiente fórmula. Entonces, en este caso nos tocó par. Entonces podemos decir 30 dividido 2. Esto da 15. Ahora aquí viene por qué dejé este espacio. Este espacio nos va a servir. Este es un método. Existen como 3 métodos que conozca, pero vamos a ver este porque es el más simple. Este método lo que requiere es hacer algo como este, hacer intervalos en la frecuencia a- acumulada. En este caso, aquí sea 0, aquí será 4, aquí sea 14, 22, 25 y 28. ¿Dudas sobre estos intervalos? ¿Cómo salieron? ¿Dudas? Hacerlo. Ok, bueno. Los intervalos de aquí, si se recuerdan, en este son intervalos semiabiertos y este tiene que ser similar, pero este, al no tener un comienzo, lo más aconsejable es empezar desde un punto como el cero, porque aquí podemos escribir el símbolo de infinito. Obviamente el infinito negativo, porque empieza desde el infinito negativo hasta este número. Pero ya que en este aspecto no va, ¿cómo se llama?, a diferir mucho con la respuesta, entonces colocamos el cero. Empezamos desde 0 al 4. Del 4 lo copiamos aquí y es el 4 al 14. Entonces este sería del 14 al 22, estos intervalos. ¿Se está entendiendo esta parte? Ahí te van a ver para qué sirve estos intervalos. No sé si ya se está entendiendo o no. Ok. Entonces, en esta celda, ¿qué nos llevaría? ¿Qué valor va en esta celda? En esta celda color. Sí, 22. Pues este sería 25 y este sería 28. Ya. Después de tener estos intervalos, lo que hay que hacer, aquí escribimos intervalos en la frecuencia acumulada y ubicamos la posición media en estos intervalos. Nuestra posición media, ¿entendieron esa parte de por qué salió 15? Ok, el 15. Entonces, en el segundo paso, tenemos que ubicar la posición de la mediana. En este caso, si se recuerdan en los temas anteriores, también usamos la misma fórmula. Aquí está, en estos casos. En el caso de que la cantidad de números sea impar y en el caso que la cantidad de números sea par. Usamos esas fórmulas y a quién se lo tenemos que aplicar al número de datos. Y el número de datos, este es, no, el número de datos es 30. Entonces,
En este caso, 30 fue par, entonces aplicamos n dividido 2 y n es igual a 30. Entonces es n dividido 2. Y al hacer esto, te va a dar 15. ¿Ya está claro dónde sacamos ese 15? Ok. Ahora, con este 15 es muy importante que entiendan que no es ¿cómo se llama? No es la mediana, es la posición en donde la vamos a encontrar. Es la posición. 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 Y esta posición la vamos a encontrar en estos intervalos. Del 0 al 4 está el 15. Ah, esta parte de que si en este caso, si este hubiera sido 31 sería 31 más 1 y después lo dividís entre 2 y esto te daría 16. Ahí no he utilizado la fórmula. No sé si está claro esta parte, Alexander. Ok. En ese caso, tenés que sumarle, no solo sumar, tenés que después dividirlo. Ok, regresando en esto, teniendo ya la posición, que es 15, tenemos que buscarlo en estos intervalos. ¿En qué, en qué fila serían los intervalos? Vamos a ponerle aquí una I. ¿Están entendiendo en dónde encontraríamos el 15? ¿En qué posición? ¿En el 1, 2, 3, 4, 5 o 6? ¿En dónde estaría el 15 dentro de estos intervalos? Un intervalo, es decir, en la 5. Si me hablas de la I en esto, aquí 5, no, pero aquí tampoco. Si se recuerdan, el intervalo es de 0 a 4. Bueno, esto es parte de la matemática. Los intervalos se recuerdan de la recta de números, una recta de números que está en la posición 0 y la posición 4. Entonces, entre estos intervalos existen infinitos números. En este infinito de números, digamos, existe el 1, existe el 2, 3, el 1.5, el 2.5, etc. En este intervalo, del 0 al 4. Vamos a explicar esto. En estos existen estos intervalos. Ahora nos tocaría verificar en este intervalo, del 4 al 14. De estos no existen el 1 y eso. Aquí existen el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 dentro de estos intervalos, contando el número final, porque es un intervalo semiabierto. En lo de semiabierto es decir que este no cuenta, este no cuenta y este sí. También puede ser semiabierto inverso, es decir que
Este cuenta y este no, pero en la estadística lo más común es que sea de esta manera, que este no cuente y este sí. Entonces en el intervalo aquí también puede venir el 14, pero no puede venir el 4. Entonces también puede venir el 12.5, no, 12.4 y el TCA puede venir el 13 punto, este número grande puede venir en este intervalo. Entonces, el 15, ¿en qué intervalos de estos tiene que estar? Voy a mover esto. ¿En dónde debería estar el 15? Te acercaste. Ahí estás tomando estos intervalos, pero ahí te tenemos que encontrarlo en estos intervalos de la frecuencia acumulada. En estos. Estos es igual a decir 0,4, 4,14. Solo que yo los escribí separados para ver si se entendía mejor así. Y este es 0,25, 25, 28 y 28, 30. En estos de la frecuencia acumulada, aquí tenemos que buscar en dónde pertenece, en qué intervalo pertenece el 15. En este caso está bien porque yo no te especifiqué en este momento en qué intervalos, porque también tenemos estos intervalos, pero ahí te estamos hablando de estos. Entonces, pertenece a estos intervalos. Al intervalo de... En estos intervalos pertenece entre el 14 y el 22. Pertenece el 15. Entre estos intervalos está el 15. Entonces, después de ubicarnos, cuidado, ahorita solo nos hemos ubicado, solo nos hemos ubicado donde está el punto medio de todo este conjunto. Solo nos hemos ubicado. Ahora, el último paso es la marca de clase. Vamos a explicar qué es una marca de clase. Marca de clase, aquí está. Su definición exacta de una marca de clase es la sumatoria de los extremos dividido 2, siempre entre 2. Esa es la definición de la marca de clase. Ah, y ahora sí, los extremos son estos. Voy a marcar con blanco estos. Estos son los extremos. Y como dice su definición, hay que sumarlos. 18 más 22 y dividirlo entre 2. Lo voy a colocar aquí. Esto es 18, 18 más 22 dividido 2. Y aquí por fin encontramos la, la media. ¿Una duda? ¿Dudas en un paso que no?
Voy a dejar esto de aquí. Ah, sí, y también, este me recordé, se me había olvidado. Aquí, si van para la unidad 2, bueno, si van para la unidad 2 van a encontrar también el enlace para ver este documento. Vamos a ver, aquí debe estar. No, aquí no lo hay. Ah, sí, aquí está. Hoja cosa, en clase. Pueden entrar y aquí les va a aparecer este link. Pueden entrar y a ustedes solo les va a aparecer como lectura. Pueden entrar a ver los ejercicios que hemos hecho en clase, que sería, en este caso puse ya la fecha de este, que es el 22 del 05, por si acaso. Pueden entrar a ver este link. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, si no hay dudas, ya se terminó la clase y ya se pueden retirar.